Amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Canal I. Hoy es miércoles 14 de junio del año 2023. Dulce Feliciano y quien les habla, Jesús Manzanares. Ya estamos listos para la más completa información del acontecer nacional e internacional. Feliz tarde, Jesús y toda Venezuela. Estamos listos para iniciar con las informaciones. Tras la confesión del expresidente Donald Trump de querer apoderarse del petróleo venezolano durante el periodo 2017-2021, la Asamblea Nacional anunció la instalación de una comisión que investigará a factores de oposición por presunta complicidad con el magnate republicano. La confesión de Donald Trump fue una confesión voluntaria, donde señala un crimen de lesa humanidad, porque cuando él dice que llevó a Venezuela al borde del colapso, lo que está confesando es el asesinato de niñas y niños que no pudieron recibir la vacunación adecuada que de manera permanente y responsable el gobierno bolivariano proporcionaba en los planes de inmunización a nuestras niñas y nuestros niños. Que esas declaraciones nefastas, funestas del señor Donald Trump, nosotros tenemos que rechazarla como país, como venezolanos. Somos profundamente nacionalistas. Y que Donald Trump le da continuidad a la política plasmada desde el gobierno anterior de Barack Obama, desde el decreto de Obama. ¿Qué queremos significar con esto? Es una sola política la del imperio. La política imperial siempre ha intentado hacer de América Latina su patio trasero y del petróleo venezolano robárselo. En la sesión del Parlamento se prevé que este jueves se dé a conocer quienes se integren a la comisión que investigará las confesiones de Trump. Además, se va a revisar el aspecto jurídico y legal que se deberá aplicar a aquellos diputados de oposición que participaron en la conspiración junto al republicano. El Parlamento venezolano aprobó un proyecto de acuerdo en rechazo a la injerencia de Estados Unidos promovidas por el magnate de 76 años. Y tras las polémicas confesiones del expresidente Donald Trump de querer apropiarse del petróleo venezolano, el analista internacional Jean-Paul Merce destacó que la pretensión de Estados Unidos es normalizar su injerencia en cada país. Es algo que la comunidad internacional debe rechazar en principio, y el propio gobierno estadounidense debe, después de este tipo de confesiones, el propio gobierno estadounidense, que mantiene lamentablemente posiciones injerencistas respecto a procesos que no le incumben, como el proceso venezolano, deben tener, digamos, se debe de generar una garantía que permita la retoma de la confianza dentro de lo que es la política internacional. ¿Por qué? Porque esto nos lleva simplemente a una ley de más fuerte, a volver otra vez a un estado prácticamente en el cual la ONU y el sistema internacional pasaría a ser letra muerta por uno de los propios líderes de la ONU, como lo es los Estados Unidos. En otro orden de ideas, el analista también se refirió al impacto económico que tendrá en la economía venezolana las alianzas estratégicas que ha firmado el presidente Nicolás Maduro con países como Siria e Irán. Y Roberto Enríquez se inscribió este martes como aspirante a las primarias, convirtiéndose así en el primer candidato oficial que estará y enfrentará al gobierno nacional en las presidenciales del año 2024. A través de su red social Twitter, la Comisión Nacional de Primarias informó que el presidente del partido político COPEI, Roberto Enríquez, consiguió ante esta organización los recaudos para participar en las elecciones primarias previstas para el 22 de octubre de este año. El lapso de postulaciones vence el próximo 23 de junio y, de acuerdo con el cronograma electoral, los candidatos oficiales a la contienda electoral serán presentados públicamente el próximo 10 de julio. Y el director de Relaciones Institucionales de una reconocida farmacia del país, Rubén Breto, indicó que en este segundo trimestre del año hay un repunte en cuanto a ventas de estos productos. Breto señaló que tienen grandes expectativas este año y que las cifras han sido razonables. Asimismo, manifestó que el sector está enfocado en ofrecer un buen servicio y variedad en los productos a precios razonables. Cabe destacar que varias farmacias están realizando alianzas con centros de salud con la finalidad de fortalecer el suministro de insumos en las clínicas.
Y la viceministra de Pueblos Indígenas, Mariagni Romero, se trasladó hasta el Puente General Rafael Urdaneta del estado Zulia para negociar con representantes de la etnia Yucpa, quienes se encuentran manifestando desde el día lunes porque no le han permitido vender sus artesanías en la ciudad capital. La funcionaria sostuvo un encuentro con la etnia y dialogaron para llegar a acuerdos. Hasta los momentos se desconocen los puntos tratados en la reunión, pero sí dio a conocer que fue restablecido el paso por el puente en horas de la tarde de ayer. Recordemos que los indígenas habían exigido la presencia de algún representante del gobierno nacional para llegar a una solución que beneficie a ambas partes. Y al menos 10 venezolanas fueron rescatadas este martes por efectivos de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en la ciudad de Trujillo, Perú. Así lo dio a conocer la Policía Nacional de ese país. Las mujeres fueron secuestradas y obligadas a prestar servicios sexuales, entre las cuales se encontraban 5 menores de edad. Asimismo, la policía incautó $265 y una moto que utilizaban los victimarios bajo la modalidad de delivery para cobrar los cupos extorsivos. 2 sujetos de nacionalidad venezolana y pertenecientes a la banda criminal La Maroma fueron capturados por el delito. Amigos, 12:10 del mediodía, continuamos con mucha más información, y es que diversos municipios de la ciudad capital, el estado Miranda y La Guaira permanecerán sin el suministro de agua potable este miércoles por un lapso de 24 horas. Así lo informaron las autoridades de la hidrológica de la ciudad capital, Hidrocapital, a través de un comunicado. Se realizará una parada parcial por mantenimiento preventivo del sistema TUI 3 a partir de las 6 de la mañana de este 14 de junio del año 2023. Así lo señaló Hidrocapital a través del comunicado e informó que el agua se restablecerá a las 6 de la mañana de este jueves. En Caracas, algunas de las zonas afectadas son Coche, La Vega, San Juan y El Recreo, mientras que en el estado Miranda el municipio Baruta no dispondrá de agua potable. También el municipio Vargas del estado La Guaira no dispondrá del vital líquido. Y la Corporación Socialista Barinesa de Infraestructura Corsobaín rehabilitó el acceso del puente sobre el río La Yuca en el estado Barinas. A través de su cuenta en Twitter comunicó que fue restablecido el paso vial, que continúan las labores de encauzamiento y protección hidráulica del río. En este mismo orden de idea, Corsobaín también destacó que han avanzado las labores de construcción de la variante del puente General José Cornelio Muñoz en el municipio Sosa. Recordemos que estas zonas fueron afectadas por las recientes precipitaciones que se han generado en todo el territorio nacional. Y con el fin de impulsar el sector pesquero, el ministro del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, dio a conocer este martes el nuevo programa de microfinanciamiento para los pescadores del país. La información la dio a conocer desde el estado La Guaira e indicó que el nuevo plan beneficiará en varios sectores a los pescadores de todo el territorio venezolano. Asimismo, el ministro resaltó que estos nuevos programas también favorecen el avance de las distintas políticas de ordenamiento pesquero. El programa cuenta con el apoyo del gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, y el alcalde del municipio Vargas, José Manuel Suárez. Y la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela emitió este martes los resultados definitivos de las primeras vueltas de las elecciones de autoridades que tuvieron lugar el pasado 9 de junio en la Casa de Estudio. Los resultados arrojaron que los candidatos al rectorado, Humberto Rojas y Víctor Rago, recibieron la mayor cantidad de votos, por lo que tanto se también quienes pasan a segunda vuelta con un total de 1.894 votos, es decir, 32,52% y 1.327 votos, que equivalen a 22,78% respectivamente. Ambos irán el próximo 30 de junio a la segunda vuelta. También pasan a segunda jornada electoral los aspirantes a vicerrectorado administrativo y académico, la Secretaría General. Por parte de los decanatos habrá segunda vuelta en las facultades de Ciencias Económicas, Sociales, Agronomía, Ciencias Jurídicas y Políticas. Y al respecto, en la Universidad Central de Venezuela reina el desconcierto y la desorganización. Así lo destacó el doctor Lermi Rosel Puche, profesor titular de esta casa de estudios, en relación a la forma en que se está realizando la totalización de los votos. Se nombraron representantes de cada una de las fórmulas electorales para que fueran representantes en el momento del conteo y los escrutinios en cada una de las subcomisiones. Pero luego vino un escrutinio que se hizo de manera prácticamente privada
Luego ese escrutinio que se llevó a una sala situacional central para llevar eso y subirlo a la nube, se hizo completamente a puertas cerradas. Nosotros tratamos de entrar a ese espacio y no se nos era permitido entrar a donde estaban elevando la información a la nube. También se refirió a la comisión electoral que ha causado caos, según él, durante el proceso, destacando que ha sido viciado y que aún no cuenta con información completa sobre los candidatos. Y con el objetivo de optimizar la atención a las comunidades, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana coloca a disposición unidades de salud. Veamos. El ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, realizó labores de supervisión de la puesta a punto del parque automotor de la Red de Salud Militar, donde más de 100 unidades fueron recuperadas por los efectivos de Bata Blanca, adscritos a la Dirección General de Salud. Es de esta manera como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana coloca a disposición unidades que optimizan la atención al pueblo venezolano. Reportó desde Caracas, Venezuela, para Noticias Canalí, Alice Mario Valles. Mundo. Gracias, Venezuela, por acompañarnos. A continuación, las informaciones en materia internacional, exactamente a las 12:20. De escándalo, tras permanecer varios minutos detenido, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue liberado por la Corte de Miami tras declararse inocente de comprometer la seguridad nacional. El magnate de 76 años era acusado de 37 cargos federales por el manejo indebido de documentos clasificados en su mansión en Florida y de compartir secretos de Estado con personas sin autorización legal. Donald Trump denunció lo que a su juicio está siendo blanco de una persecución política disfrazada judicialmente y que fue orquestada por la administración del presidente Joe Biden. No soy el que piensa que está por encima de la ley, soy el que siguió la ley, yo soy el único. Es Joe Biden y su corrupto Departamento de Justicia quienes creen que están por encima de ello. Nunca antes los estándares de justicia en nuestro país se habían revelado más crudamente. Joe Biden tenía montones de documentos clasificados de su tiempo como vicepresidente e incluso como senador, lo cual fue completa y totalmente ilegal. El controvertido republicano es el primer jefe de Estado en la historia política estadounidense en enfrentar cargos federales por los supuestos delitos que van desde fraude fiscal, conspiración y falseamiento de cuentas en torno a la organización Trump, hasta pago en soborno a una ex actriz de la industria pornográfica, quien asegura haber mantenido relaciones extramatrimoniales con Donald Trump durante la campaña presidencial en 2016. Y de Ecuador de Estados Unidos nos vamos a Ecuador. Y es que ya están listos los 8 binomios aspirantes que disputarán la carrera presidencial en las elecciones anticipadas del próximo 20 de agosto. Entre los postulantes figuran empresarios y excongresistas. Conozcamos algunos de ellos. Por el partido Alianza Claro está el ex candidato presidencial y ahora aspirante Yacu Pérez junto a su compañera de fórmula vicepresidencial Nori Pineda, mientras que por el movimiento Revolución Ciudadana está Luisa González, una abogada y exministra del Trabajo entre 2007 y 2017, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, y su compañero a la vicepresidencia es el ex candidato presidencial Andrés Arauz. Otro de los postulantes es el exparlamentario Daniel Noboa Asín, de Alianza Democrática Nacional, y su compañera electoral es la empresaria Verónica Abad. El Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano destacó que por primera vez en la historia del país, los partidos debieron presentar binomios presidenciales conformados por un hombre y una mujer con la intención de reflejar la paridad de género. Recordemos que estos comicios anticipados fueron convocados por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, luego de invocar la denominada figura legal muerte cruzada, que le permitió disolver el Congreso en medio del proceso de juicio político en su contra, que realizaba el órgano legislativo, lo que develó la crisis política que existe en el país suramericano.
Nos vamos a Colombia porque continúa el escándalo tras polémica por audios comprometidos en esta oportunidad del ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. La Fiscalía del país neogranadino citó al funcionario público para que responda a las supuestas irregularidades que a su juicio se cometieron durante la campaña electoral del presidente Gustavo Petro durante el año 2022. Luego que fueron develadas las grabaciones por un popular medio de ese país, Benedetti aseguró que el material fue manipulado por funcionarios cercanos al presidente Petro con la intención de dañar su imagen. Ante el hecho, el expresidente del Senado deberá comparecer al próximo 23 de junio al Ministerio Público para responder sus afirmaciones respecto al presunto financiamiento relacionado con el narcotráfico que alcanzó la suma de 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial de Gustavo Petro. Por su parte, el jefe de Estado neogranadino manifestó que no va a aceptar ningún tipo de chantaje e instó al funcionario a cumplir con lo establecido en el ordenamiento jurídico. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, designó a Alicia Bárcena para ocupar el titular de la Cancillería de ese país tras la dimisión del cargo de Marcelo Ebrard para postularse a la candidatura presidencial. Alicia Bárcena tiene una larga trayectoria profesional tras ocupar diversos cargos a nivel internacional, entre los que destaca secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, entre los años 2008 y 2022, convirtiéndose en la primera mujer en presidir el organismo, mientras que en 2007 se desempeñó como subsecretaria general de la Administración de las Naciones Unidas. Actualmente ejerce como embajadora de México en Chile, no obstante, deberá dejar ese cargo para asumir en los próximos días la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y se acumulan las bajas civiles, al menos 6 personas perdieron la vida y otros 7 resultaron heridos en la ciudad de Ucrania de Odessa tras un ataque de misiles con cruceros de las fuerzas rusas para frenar la controversia de las tropas ucranianas. De acuerdo a medios ucranianos, la agresión rusa se ejecutó contra una zona comercial de Odessa, provocando múltiples daños a locales, incluyendo también un almacén de alimentos donde murieron las víctimas. Autoridades ucranianas informaron que los ataques aéreos de las fuerzas rusas se incrementan en las últimas semanas para limitar la avanzada de las tropas de ese país de Kiev, que han logrado recuperar el control de al menos 7 localidades de la región de Donetsk, actualmente territorio adherido a Rusia. Y un nuevo episodio de violencia conmociona a Japón luego de que un joven recluta a las fuerzas terrestres niponas asesinara a 2 compañeros e hirió a otro más durante una práctica de tiro en un campo de entrenamiento ubicado en la prefectura de Gifu. El aspirante en fase de entrenamiento militar fue arrestado inmediatamente por intento de homicidio perpetrado con un rifle automático, aunque de momento se desconocen los motivos que lo llevó a cometer este crimen. El soldado herido se encuentra hospitalizado en el Hospital Militar del Ejército en estado de salud crítico. El hecho ocurre tras 2 semanas de haberse perpetrado un crimen en el que un hombre armado con un rifle de caza asesinara a 4 personas, entre ellos 2 policías, al norte del país asiático. Amigos, y con esta información, exactamente a las 12:27, nos corresponde una nueva pausa. Al regreso, la información deportiva y mucho más adelante, la información del arte y el espectáculo. Esto es Noticias Canal I.